La ciudad de Atenas es la capital de Grecia y es conocida como la cuna de la civilización occidental y de la mitología griega. Una ciudad con una historia de 3000 años, o sea, es una ciudad bastante relevante. Es el lugar donde nacieron la política, los Juegos Olímpicos, las matemáticas, el arte, la ciencia, la democracia, etcétera. No obstante, Atenas es una ciudad politeísta, lo que significa que creen y adoran muchos dioses. Cuando estaba leyendo la historia de esta ciudad, me llegó a la mente un pensamiento y dije, ¿cómo es posible que una ciudad con tan alto nivel de inteligencia, de sabiduría, de todo lo que ha marcado, es una de las ciudades más relevantes del mundo, ¿verdad? Y de la historia de la humanidad? ¿Y cómo es posible que una ciudad con un nivel tan alto de entendimiento, de sabiduría, de civilización, sea politeísta o crea en muchos dioses, adore muchos dioses? Dice la historia bíblica que el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero visitó Atenas. Y dice literalmente la palabra del Señor que el corazón del apóstol se enardecía cuando miraba la ciudad hundida en la idolatría. ¿Y por qué el corazón de Pablo se conmovía, se compungía al ver la ciudad sumergida en una idolatría sin precedentes? Porque la idolatría es abominable ante Dios. No que los otros pecados sean menores, porque pecado es pecado, pero la idolatría es uno de los pecados abominables delante de Dios, porque lo que la idolatría pretende es quitar a Dios de su lugar y poner a algo que no es Dios en el lugar de Dios. Un día Pablo discutía cada día en la sinagoga con judíos piadosos, porque si usted conoce la historia o lee la historia bíblica, se va a dar cuenta que Pablo fue allí a Atenas como para hacer una escala, esperando a algunos compañeros suyos del viaje misionero. Pero mientras él está allí en Atenas y observando cómo la ciudad se desarrolla, se desenvuelve, dice la historia bíblica en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos precisamente, que cada día el apóstol Pablo discutía con los judíos piadosos allí en Atenas. Pero un día, mientras él está discutiendo con los judíos, fue sorprendido por unos filósofos de los epicúreos y de los estoicos y fue llevado a un lugar llamado el Areópago. Areópago es una suerte como de tribunal. Allí al Areópago llevaban a las personas para ser juzgadas. Allí se reunían los jueces para juzgar asuntos fuertes de la ciudad y para juzgar a personas que ellos creían que estaban opuestos a su religión o a sus creencias. Y estoy dando un poco de historia en el contexto de lo que les quiero entregar en esta mañana, para darnos cuenta que cuando el Dios Todopoderoso está con nosotros, cuando el Dios que gobierna en el cielo, en la tierra y en todo lugar está con nosotros, no hay nada ni nadie que te pueda detener de hacer la obra de Dios, porque aquello que el diablo trae para arruinarte, para entristecerte, Dios lo cambia en una oportunidad para servirle, para proclamar la gracia y el poder del evangelio. Y así es como el evangelista Lucas relata el incidente. Dice en Hechos capítulo 17, versículo 22. Entonces Pablo, ya cuando los epicúreos, los estoicos lo llevan, lo agarran y lo llevan ante el pueblo allí al
Areópago, que es un tribunal donde iba a tener que ser confrontado, donde tenía que responder algunas preguntas de aquellos sabios de aquel entonces. Dice Lucas: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Mi hermano, cómo me encanta la sagacidad que el apóstol Pablo tenía para predicar el evangelio. Pablo estaba en medio de una multitud, de una audiencia que creía en muchos dioses. Él no viene para decirles: mire, vengo a presentarles al Dios Jehová de los ejércitos, a Jesucristo que se levantó de los muertos, o a predicarles. No. Pablo comienza del mismo lugar o del letargo espiritual en el que ellos se encontraban. Y el apóstol Pablo les dice: en todo observo que sois muy religiosos. La palabra en el original, en este contexto, es la palabra supersticiosos, que viene equivaliendo lo mismo a ser religioso. Y dice Pablo: porque pasando y mirando vuestros santuarios, había también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. En la casa va a tener tiempo usted para leer todo el capítulo 17 del libro de Hechos. Y allá en su casa usted va a empezar a recordar lo que vamos a aprender esta mañana. Pero quiero dejarlo allí por ahorita. En su ignorancia, los atenienses se esmeraban para prepararle un altar a cada dios de los que ellos tenían, que eran algunos cientos de dioses. Ellos se esmeraban para preparar un altar a cada dios, y por la ciudad, el apóstol Pablo lo dice ahí, por la ciudad usted miraba en cada hogar, quizás ahí en cada patio de casa, ahí estaba un altar a X Dios. Bastante parecido como la época que vivimos ahora, ¿verdad? Tú sales por aquí al barrio, te vas a dar cuenta que en cada patio, en cada frente de casa, ahí hay un altar, ahí hay un Dios que no es el Dios verdadero, pero ahí hay un Dios al cual las personas adoran. Y los atenienses se esmeran por prepararle un altar a cada Dios. Pero oiga esto, por favor. Cuando ellos le preparan altar a todos los dioses que ellos tenían, de repente ellos piensan y dicen: ¿no será que habrá algún Dios por allí que nosotros no conocemos? Por si acaso, ¿verdad? Como dice el americano, just in case. Por si acaso hay algún Dios por ahí que nosotros no conocemos, no queremos quedarnos sin adorarlo. Así que le vamos a preparar también un altar. Y preparan un altar y le ponen una inscripción que dice: al Dios no conocido. Oiga usted la conexión que tiene esto con la veracidad de Dios. Ellos lo hacen en ignorancia. Ellos lo hacen sumergidos en una idolatría. Pero ese punto o esa palabra, esa inscripción, le sirve al apóstol Pablo como base fundamental para poder declarar el evangelio en Atenas, en un lugar donde no era fácil predicar el evangelio. Y esta parte última que acabo de decirles, la inscripción que ellos pusieron, le pone título a mi mensaje: el Dios no conocido. Hace unas semanas atrás escuché una estadística que sacudió mi espíritu, porque si esta estadística está acertada, entonces la iglesia del Señor está en serios problemas. La encuesta se realizó con 1,000 creyentes y el propósito era descubrir qué tanto estos creyentes conocían a Dios. Desafortunadamente, el resultado final de esta encuesta fue alarmante. 7 de cada 10 creyentes, o de cada 10 encuestados,
revelaron no conocer a Dios. Oiga usted, 7 de cada 10 encuestados revelaron no conocer a Dios. Ellos tenían la información correcta acerca de Dios. Ellos tenían la información bíblica acerca de Dios. Ellos podían darte una cátedra acerca de lo que la Biblia, la historia y todo dice acerca de Dios, pero en su vida personal ellos no lo conocían. Y aquí es donde yo quiero llamar su atención, porque no debemos de, nosotros los cristianos, no debemos de confundir los términos. Una cosa es conocer de Dios, pero otra cosa muy diferente es conocer a Dios. ¿Me estoy explicando aquí? Una cosa es que usted y yo tengamos alguna información acerca de Dios que está en el cielo, que creó la tierra, el mundo, todas las cosas que hay, pero no más de información, una información gnosis, de donde viene el gnosticismo, los gnósticos, de información. Pero otra cosa es conocer a Dios de una manera personal, que ya lo hemos hablado bastante en este púlpito, prosgnosis, una forma íntima, ¿verdad? Con Él. Un niño estaba dibujando un día en un papel y su madre le pregunta: mi hijo, ¿qué estás dibujando? Y el niño le dijo: estoy dibujando una imagen de Dios. Su mamá le dijo: pero nadie sabe cómo se ve Dios. Bueno, dijo el niño, entonces lo van a saber cuando yo termine mi pintura. La verdad es que cada persona tiene una imagen de Dios. Pero la triste realidad es que hay muchos, y oiga esto por favor, creyentes. Hay muchos creyentes que tienen una imagen distorsionada de Dios. Y si algo es mortal en la vida cristiana, es tener una imagen distorsionada de Dios. Algunos tienen una imagen de Dios, de un Dios enojado, de un Dios castigador, de un Dios vengativo, que está, y hasta lo figuran, un viejito así con una barba larga y con un bastón en la mano, esperando a ver a qué hora te equivocas para sonarte en la cabeza. Y la gente anda ahí asustada y no quiere hacer nada, no quiere tocar nada. Uy, no hagas eso porque Dios te puede castigar. No hables así porque Dios te puede castigar, porque tienen una imagen de un Dios bravo, de un Dios enojado, de un Dios malo, de un Dios vengativo, de un Dios que puede castigarlos en cualquier momento si no se portan bien. Esa es una imagen distorsionada de Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. Pero otros, en cambio, tienen una imagen de un Dios permisivo, de un Dios pasivo, de un Dios, perdóneme la expresión, pusilánime, que pueden hacer lo que les dé su regalada gana y a Dios no le importa, no le va ni le viene lo que ellos hagan. Esa es una imagen distorsionada de Dios. Por eso usted va a ver en este tiempo a gente que profesa conocer a Dios, que profesa servirle a Dios, pero tú no les miras en dónde ellos pueden tener alguna apariencia que el mundo pueda decir: yo quiero ser como ese hombre, yo quiero ser como esa mujer, yo quiero comportarme, quiero hablar como ese creyente. Eso es difícil en este tiempo, porque la gente piensa que conocer a Dios, el domingo pasado yo les decía que conocer a Dios va mucho más allá de estar en una iglesia. Conocer a Dios va mucho más allá de tener un ministerio. Conocer a Dios va mucho más allá que predicar, que enseñar, que cantar, que tocar un instrumento. Conocer a Dios va más allá de todo eso, aún que llamarse cristiano. Conocer a Dios es estar dispuesto a entregarlo todo por Él, a sacrificarlo todo por Él. Ahora, ninguno de los dos extremos de que yo le acabo de hablar acerca de conocer a Dios es bueno, son peligrosos los dos extremos. El diablo siempre tratará de llevarnos a los extremos. Nunca usted permita que el enemigo lo lleve a los extremos. El escritor de los Hebreos dice con claridad: no viendo a diestra, esta es la diestra, sí, no viendo a diestra ni a siniestra,
sino el blanco que es Cristo. Entonces el enemigo siempre trata de llevarte a los extremos. Si Satanás no puede llevarte al extremo de la mundanalidad del pecado, a cometer cosas desagradables a Dios, Satanás tratará de llevarte al otro extremo, al extremo de la religiosidad, donde pensamos que Dios es un Dios malo. De allí que usted se va a encontrar con creyentes en este tiempo que cuando les va mal en los negocios le echan la culpa a Dios, que cuando se enferman le echan la culpa a Dios, que cuando tienen un accidente le echan la culpa a Dios, porque creen que Dios es un Dios malo, que está ahí con un látigo, repito, como buscando a dónde te vas a equivocar para azotarte, para castigarte. No sé qué Dios sea ese, pero ese no es el Dios de la Biblia. Y este día me propongo, con el favor de Dios, que usted y yo conozcamos de una manera personal el gran Dios que tenemos. Amén. El conocimiento que un creyente tiene de Dios se revela en la manera como éste vive, la manera como él adora a Dios y la manera como le sirve. No hay otra manera que podamos medirlo. La manera que un creyente conoce, o la medida en la que un creyente conoce a Dios, no se revela en cómo predica, en cómo enseña, en cómo canta. No. Eso lo puede hacer el mundo. La manera en la que un creyente conoce a Dios, o el nivel en lo que un creyente conoce a Dios, se revela en quién Él es, cómo vive, cómo adora y cómo le sirve al Señor. En una ocasión Jesucristo, dice la Biblia, que llega allí al pozo de Jacob y se sienta cansado del camino. Viene una mujer de Samaria, que la mayoría de ustedes conoce la historia, y Jesús se sienta allí. La mujer llega a traer agua y hay un diálogo, una plática entre Jesús y la mujer. Pero entre otras cosas, la mujer le dice a Jesús, después de que él le pide agua: ¿cómo tú me puedes pedir agua a mí si eres judío? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y después de una plática muy amena que Jesús tiene con esta mujer, la mujer le dice: ustedes adoran en Jerusalén, los judíos, pero nosotros, dice la mujer samaritana, adoramos en este monte. Y oiga usted la respuesta de Jesús. Jesús le dice, Juan capítulo 4, versículo 22, la primera parte. Jesús le dice: ustedes adoran lo que no conocen. Igual a los atenienses, ¿verdad? Ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros, dice Jesús, adoramos lo que conocemos. Y en el versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto nos abre un panorama claro a la vida que usted y yo debemos de llevar, no solamente en la iglesia, sino en el trabajo, en la casa, en la escuela, en el supermercado, a donde quiera que estemos. Debemos de entender que nuestra vida es un altar disponible para adorar a Dios. Usted no tiene que esperar una música para adorar. Usted no tiene que esperar estar en una iglesia para adorar. Usted no tiene que esperar que alguien lo esté animando para adorar, sino que esto tiene que estar adentro de usted, en su ADN, que tiene que provocarle a usted, dedicarle a Dios o entregarle a Dios una adoración pura, sabiendo que Él es espíritu y Él está allí en cualquier lugar en donde usted se encuentre. El mejor ejemplo de cómo es Dios lo tenemos en Jesús. O sea, Cristo fue el que vino a revelarnos al Padre. Jesús dice en el Evangelio de Juan: nadie conoce al Padre sino el que vino del Padre. O sea, Jesús, Él vino a revelarnos no solamente el carácter de Dios, sino que Jesús viene a revelarnos el corazón de Dios. Y aquí voy entrando a lo que es lo medular del mensaje de hoy. Cuando usted y yo conocemos el corazón de Dios, el carácter de Dios, usted va a empezar a disfrutar la vida cristiana. Porque sabe que hay muchos cristianos evangélicos que no disfrutan la vida cristiana. Vuelva con el hermano que tiene a su lado y dígale: qué bueno que tú no eres así. Hay muchos creyentes que no disfrutan la vida cristiana.
y andan tensos, andan angustiados, así como un hijo que tiene un padre abusivo. ¿Ha mirado alguna vez usted algún muchachito que tiene un padre abusivo, agresivo? Esos niños andan asustados. Hace unos años atrás, aquí venía una niña, una chica, una adolescente, que siempre que queríamos orar por ella en la administración del altar, cuando yo levantaba la mano así como para tocarla a ella, para bendecirla, para ministrarla, ella siempre se ponía a la defensiva. Y después de unas 2 veces que miré que hizo lo mismo, que en el momento que yo levantaba la mano, ella ponía las manitas así y se defendía. Y un día le pregunté y le dije, ¿por qué te asusta cuando voy a orar por ti? Y la niña se puso a llorar y empezó a decirme todos los abusos verbales y físicos que su papá le estaba haciendo a ella. Entonces, cuando nosotros tenemos un concepto de Dios como nuestro Padre, un Dios malo, castigador, agresivo, que nos maltrata, entonces no vamos a disfrutar la vida cristiana. Siempre vamos a andar cabizbajos, siempre vamos a andar asustados, no vamos a disfrutar. Oiga, tenemos al Padre más Padre del mundo, un Dios que nos ama y nos ama de verdad. Yo les decía ayer a los hermanos aquí en el ayuno, Dios te ama más que tu papá, más que tu mamá, más que tu cónyuge, más que tus amigos, más que tus hermanos. Él te ama con amor puro, con amor tierno. Él te sigue amando cuando te portas mal. El amor de Dios no cambia. Él me ama cuando hago las cosas bien, pero también me ama cuando hago las cosas mal. Él me ama cuando me porto bien y me ama cuando me porto mal. Esto no es una licencia para decir que vamos a andar haciendo pecados por allí. No, esto lo que estoy diciéndole es revelándole el carácter y el corazón de Dios. Ese es Dios. Ahora, por el otro lado están los que tienen la imagen de un Dios permisivo y viven como ellos quieren, pensando que con Dios es como los que teníamos antes, ¿verdad? Que después de rezarle y hacerle tanta cosa, nomás le cubríamos la cara con una sábana y empezaba el baile, la pachanga, ¿verdad? Yo sé que ustedes no se acuerdan de estas cosas, porque aquí para allá se mira muy bien. Y Jesús viene a revelarnos el corazón del Padre. Yo quiero nomás señalarle 2. Hay tantas, la Biblia está llena de tantos ejemplos de cómo Jesús nos reveló al Padre, el corazón, el carácter de Dios. Si usted quiere saber cómo es Dios, vaya a los evangelios y lea los evangelios y usted se va a encontrar con el corazón de Dios, revelado a través de Jesús. Especialmente el evangelio de Juan, que es un evangelio que nos presenta el Cordero de Dios. Nos presenta a Jesús y Jesús revelando al Padre, revelando el corazón de Dios, revelando el carácter de Dios. Oiga usted, quiero nomás exponerle 2 ejemplos de cómo Jesús nos revela el corazón de Dios, el corazón del Padre. Lo podemos leer en la Biblia. Cuando usted y yo queremos conocer a Dios, lo vamos a conocer por la Biblia. Por eso Jesús dijo, Juan 5:39, escudriñen las escrituras, porque en ellas ustedes creen que van a tener la vida eterna. Bueno, dice Jesús, ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. A través de la Biblia podemos tener una revelación clara de quién es Dios. Y a Jesús, que vino a revelarnos el corazón de Dios, lo vemos un día, ahí está en la Biblia, el evangelio de Mateo, bueno, los 3 evangelios, los evangelios sinópticos, como se conocen, ¿verdad? Los 3 primeros evangelios. Miramos a Jesús parado frente a Jerusalén. Jerusalén es la ciudad de Dios. Y Jesús llega, bueno, va para Jerusalén, pero cuando está cerca y ve la ciudad alejada de Dios, metida en todos los quehaceres, en idolatría, en todo el libertinaje que ellos vivían, alejados del corazón y de la voluntad de Dios, dice la Biblia que Jesús lloró frente a Jerusalén. Y cuando él está frente a Jerusalén, Jesús le dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge sus polluelos sobre sus alas, pero no quisiste? Aquí usted está mirando el corazón de un Dios tierno, de un Dios amable, de un Dios compasivo, un Dios que se conmueve, se estremece cuando ve que sus hijos se están apartando y alejando de él.
Jesús está revelándonos el corazón del Padre. Así como Jesús llora frente a Jerusalén, el Padre llora frente a la iglesia del siglo XXI, que se ha apartado de Dios, que se ha enfrascado en tantas cosas, que se ha llenado de tantos programas baratos y huecos que no tienen la presencia de Dios. Yo creo con todo mi corazón que el Padre llora, porque ese no es el designio de Dios, ese no es el propósito de Dios, esa no es la voluntad de Dios, que la iglesia se mezcle y se llene de tanta mundanalidad y se aparte de los principios eternos de la palabra del Señor. Esto lo hablo y lo predico con temblor, con temor en mi corazón. Hay lugares en este tiempo llamados iglesias que son clubes sociales y la gente llega a divertirse, a pasar un buen tiempo, a cotorrear, como dicen en mi rancho, a buscar cualquier otra cosa, pero no la presencia del Señor. Y yo creo con todo mi corazón que Dios llora mirando su iglesia. Llora. El recién fallecido el evangelista David Wilkerson, él reveló una vez que él tuvo un sueño, y en ese sueño él ve a Dios, a Jesús, lo ve sentado a la orilla del camino llorando. Y cuando él ve a Jesús llorando en ese sueño, él se acerca a Jesús y le pregunta, y le dijo: ¿por qué llora, Jesús? Jesús le dijo: lloro porque mi iglesia se ha pervertido. Los altares se han pervertido, se han prostituido los altares. Y ya no se honra, no se predica mi nombre, sino que están enfrascados e interesados en agradar a todo mundo. Pero mi corazón está desagradado con ellos. Y le dijo el Señor: pero yo lo voy a desechar, lo voy a vomitar. Lo voy a sacar de esos lugares y voy a salir por las calles. Voy a levantar prostitutas, drogadictos, homosexuales. Los voy a cambiar y los voy a poner en mi casa para que ellos me adoren y me honren con todo el corazón. Cuando yo escuché el testimonio de este hombre de Dios, yo dije: qué tremenda verdad de cómo la iglesia en este tiempo vive, porque se han hecho una imagen de un Dios permisivo. O sea, basta nomás con levantar una mano y que oren y ya está arreglado. Puede vivir como le hace un regalo de gana y ya está arreglado. Es una mentira del diablo. O sea, Jesús dejó claro en su palabra. Dice la palabra del Señor, Mateo 24:13: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces ahí miramos a Jesús llorando ante una ciudad que es la ciudad de Dios, tipo de la iglesia, que se ha pervertido y se ha apartado de Dios en todas sus cosas, sus intereses personales, pero no le importa en nada lo que Dios esté pensando. Ahí miramos el lado tierno de Dios. Pero ahora miramos a Jesús entrar a la ciudad. Ya no está en el frente como en esta ocasión. Ahora Jesús entra a la ciudad. Y cuando él entra como buen judío, como buen rabino, él va al santuario, al templo, a la sinagoga. Y cuando Jesús entra al templo, ve allí que el templo adentro está lleno de gente que no está buscando a Dios, que no está adorando a Dios, sino que están haciendo negocio en el templo. Están haciendo negocio, han convertido la iglesia, han convertido el santuario de Dios en un mercado. Y ahora Jesús, el que estaba llorando enfrente de Jerusalén con un corazón tierno, ahora Jesús, dice la Biblia literalmente, que él agarra un látigo, un chicote dicen aquí, ¿verdad? Un azote, agarra un látigo y oiga usted, y empieza a sacar a azotazos a todos los sinvergüenzas sacerdotes que estaban adentro haciendo de la casa de Dios una cueva de ladrones. Le volcó las mesas, le sacó las palomas, los corderos, las pocas monedas se las tiró. Este no es el mismo Jesús tierno que estaba llorando allá. Ahora viene el hombre de Dios, el carácter de Dios, el Hijo de Dios, viene ahora indignado porque su casa se está pervirtiendo. Y cuando yo leo esta historia, yo digo: qué lejos está los predicadores modernos del evangelio de Jesucristo.
que predica un evangelio tan liviano, un evangelio tan fácil, un evangelio en donde cualquiera puede decir: yo soy ministro, soy cristiano evangélico, pero tú no le miras a dónde está la vida de Cristo adentro de esa persona. Y Jesús saca a esta gente y les dijo: esta casa es llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y usted dice: bueno, pastor, pero esa es aquella historia, ¿verdad? Ahora ya no vendemos palomitos aquí en la iglesia, no vendemos corderitos. Lo que le voy a decir es una bomba, pero alguien se lo tiene que decir. Y lo digo con claridad, porque le doy la gloria al Señor que hemos tenido cuidado de esto aquí nosotros. Pero muchas iglesias en este tiempo se han convertido en mercados. Ya no venden palomitos, ya no venden corderitos, pero venden Medicare. ¿Medicaid se llama? ¿Cómo se llama eso? Venden tamales, venden artículos femeninos de vestir. Usted no tiene la idea, las personas que han venido a este lugar queriendo hacer un negocio, y cuando se dan cuenta que esta no es casa de negocio, de mercado, se desesperan y dicen: no, entonces ¿de qué voy a vivir? La iglesia, mis amados, es para venir a adorar a Dios. La iglesia es para venir a buscar al Dios todopoderoso, el Dios que dio su vida por nosotros en la cruz, que nos salvó, que nos rescató. Este no es mercado. Para eso tenemos el Summit. Para eso tenemos las tiendas allá afuera. Para eso tenemos cualquier lugar en la calle, no la iglesia. La iglesia es para adorar, para exaltar al único que es digno, a Jesús. Y Jesús se indigna y revela el corazón, el carácter de Dios, y saca a todos estos sinvergüenzas sacerdotes a azotazos. Y yo dije: a ver qué día se nos mete el Espíritu de Jesús. No tengan miedo, estoy jugando. Aquí no pasa eso de todas maneras. Ahora, no podemos nosotros meter a un Dios inmensurable, un Dios tan grande como nuestro Dios, en nuestros pensamientos limitados. No podemos, porque si nosotros tratamos de meter a Dios en nuestros pensamientos limitados, vamos a terminar como estos sacerdotes que estaban haciendo vendimia allí en la iglesia. Fíjese, estaba leyendo la historia, esto entre paréntesis, ¿verdad? Pero estaba leyendo la historia que lo que pasa es que como en el tiempo de Israel se hacían sacrificios. Entonces la gente iba y ofrecía palominos, un corderito en sacrificio al Señor. Entonces estos sinvergüenzas lo que hicieron, pusieron un tianguis, se dice ya en mi tierra, ¿no? Pero aquí le dicen Summit, ¿verdad? En California le dicen el mercado de pulgas, algo así, los callejones. Entonces estos hacen allí un tianguecito adentro del santuario y dijeron: para que no tengan que ir allá afuera a comprar una palomita, un corderito, aquí lo tienen. Mentirosos eran, mentirosos. Ellos querían un negocio, ellos querían sacar lucro, querían sacar dinero. Y Jesús los encaró y los avergonzó públicamente, y 2 que 3 se fueron también con un azotazo bien puesto en la espalda, ¿verdad? Que yo creo que no quedaron con ganas de volver a hacer semejante atrocidad en la casa del Señor. Hay otra pregunta que usted y yo debemos de hacer, lo que cada persona debe de hacerse para entender realmente lo que somos delante o para Dios. ¿Quién soy? ¿Verdad? Una pregunta que debemos de hacerlo. ¿Quién soy? ¿De a dónde vengo yo? ¿Qué hago aquí en la tierra? ¿Y hacia dónde me dirijo? Oiga esto, por favor. El humanismo quiere responder la primera pregunta. El humanismo te quiere enseñar quién eres tú. Pero cuando usted y yo vamos a definir quiénes somos, qué mejor que la palabra del Señor. ¿Quiénes somos?
Somos la iglesia del Señor. Dice el apóstol Pedro en su carta, en su primera carta universal, capítulo 2, versículo 9. Dice: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde vengo yo? La ciencia trata de contestar esta segunda pregunta. Y la ciencia dice que venimos del mono, ¿verdad? Del chango, como dicen aquí, ¿verdad? Y este hijo del diablo que inventó esa doctrina de la evolución y piensa que venimos del mono. Y yo digo, pues no es para tanto, ¿verdad? Pero ¿de dónde vengo yo? La ciencia trata de contestar esta pregunta. Pero usted y yo sabemos que somos la idea creativa de Dios. Somos la corona de la creación. Somos la idea de Dios. Usted y yo somos la idea creativa de Dios. Fue Dios quien dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Qué hago yo aquí en la tierra? La filosofía quiere lidiar con esta tercera pregunta. Y la filosofía va a tratar de inducir y meter tantas cosas. De ahí se ha desglosado una serie de herejías, de mentiras, de cómo poder desviar al hombre del propósito eterno de Dios. Tanto que ahí apareció esa doctrina de la reencarnación, ¿verdad? Y hay lugares donde ni siquiera se pueden comer una vaca, porque dicen: no vaya a ser que sea la abuelita que se reencarnó allí, ¿verdad? No pueden comerse una gallina, porque dice: a lo mejor puede ser mi tía que se reencarnó en esta gallina. Porque ellos creen en la reencarnación. Parece ridículo, pero es la verdad. Para ellos todo es Dios y la reencarnación. Ahora, los que eran más o menos buenos, puros, se pueden reencarnar, ¿verdad?, en una vaca, quizás en una oveja. Pero los que eran malos, estos se reencarnan en ratas, en conejos, en cucarachas, etcétera. ¿No se le hace a usted que es una ridiculez extremada? Pero esa es la verdad. La filosofía trata de meternos todo este tipo de cosas para decir: ¿qué hago en esta tierra? Hay gente que se porta mal, dice: no vaya a ser que muera mal, y así por lo menos me reencarno en alguien más inteligente, en alguien más educado, etcétera, etcétera. Pero la Biblia, oiga esto, la Biblia, la palabra de Dios, nos da una respuesta categórica para cada una de esas 4 preguntas. Usted no va a encontrar su verdadera identidad y su propósito en esta tierra sino a través de la palabra del Señor. Nadie puede decirle a usted lo que usted es, de dónde vino, qué hace en la tierra y para dónde va, sino la palabra del Señor. Y miro aquí que el mensaje del apóstol Pablo a los atenienses fue un mensaje chiquito, fue un mensaje pequeño. Pablo no era bueno para predicar pequeño. Era de largometraje, ¿verdad? Si usted se queja de los predicadores largos, con Pablo le hubiera ido mal, porque Pablo predicaba largo. En una ocasión empezó a predicar bien tempranito y era la medianoche, y un muchachito que estaba sentado en el segundo piso hasta se le cayó y se mató el muchachito porque se durmió de cansado que estaba. Y lo bueno es que Pablo no tenía ningún problema, nomás fue y lo revivió y lo trajo vivo de vuelta para adentro. Así que, pero aquí en esta ocasión el apóstol Pablo predica un mensaje muy chiquito. Le toma 2 minutos nomás para leerlo, 2 minutos. Consta de 10 versículos, capítulo 17 de Hechos, del versículo 22 al 32. Ese fue el mensaje de Pablo a los atenienses. Pero en este mensaje tan chiquito que Pablo predica, están todas las respuestas a las preguntas que el hombre pueda tener acerca de Dios, porque estamos hablando acerca del Dios no conocido. Cuando un creyente anda asustado, con miedo de un Dios bravo, vengativo, castigador, no lo conoce, no sabe quién es Dios. Tiene una información de Dios, pero no lo conoce. Y cuando un creyente también se comporta liberal y permisivo, como no, a Dios lo que le importa es el corazón, ¿verdad? Como yo ando por dentro, no le importa. Por eso tú los vas a mirar ahora todos aritudos, calzonudos y con llenos de cadenas por todos lados, porque a Dios le importa el corazón. El otro día estuvimos en una convención, y estaba un hombre bien preparado, bien arreglado, predicando
a los pastores y a los líderes. Y de repente iba a dar una conferencia a los jóvenes. Y él se metió luego a un cuarto, se quitó su traje que andaba y salió con un pantalón que, my God, hermanos, daba compasión. Andaba roto andaba. Y yo le digo a mi esposa, vamos a tener que hacer una colecta para comprarle un pantalón a este hombre, porque anda en una tremenda desgracia, bien pobre. Mira el pantalón cómo está de roto, porque hemos pensado que para atraer la gente a Cristo tenemos que comportarnos como ellos. Qué silencio. Hemos pensado que la ropa, entre más arruinado ando, entre más parecido a ellos ando, hemos pensado que eso los va a atraer. No, lo que los va a atraer a ellos es que nosotros tengamos el corazón de Cristo, el corazón de Dios, que los amemos, que los abracemos, que los socorramos, que los ayudemos, pero no los vamos a traer pareciéndolos a ellos o comportándonos como ellos. Lo que vamos a hacer es perderlos, porque de nada sirve que ellos estén adentro de un edificio si el corazón no se les ha cambiado. Entonces lo que está haciendo estrago en este tiempo es que la iglesia está haciendo cualquier cosa por atraer a la gente, pero no está haciendo nada para cambiar el corazón de esa persona. Y el Señor no nos ha llamado a llenar edificios en esta tierra, nos ha llamado a preparar corazones para que vayan a vivir la eternidad con Cristo. Atenas había caído de una manera miserable en la idolatría sin precedentes. Miren, los 12 dioses más destacados de la mitología griega tenían un altar allí en Atenas. Y ahí van a estar, se los anoté para que usted los conozca, porque quiero decir algo de esto. Allí estaba Zeus, Hera, Poseidón, Demeter, Hestia, Apolo, Artemisa, Hefesto, Atenea, Ares, Afrodita y Hermes. Esta Afrodita, usted se va a dar cuenta que este dios, este ídolo, Afrodita, en este tiempo es uno de las mejores figuras de decoración en lugares, en oficinas de gobierno, en lugares públicos, en palacios, en gente de dinero y muchos otros lugares tienen este ídolo. Era un dios en el tiempo allí en Atenas, en la mitología griega. Afrodita se cree que es la diosa del amor y la sexualidad. Por eso aparece una muchacha bien esbelta enseñando sus senos y nomás con un turbantito así cubriéndose sus partes privadas, pero con sus piernas desnudas y eso es decoración en lugares públicos y repito, en muchos lugares. Entonces, oiga, mírenme acá por favor. Estos ídolos que tenían o que siguen teniendo los griegos, que son parte de la mitología, se han infiltrado encubiertamente en los hogares de muchos creyentes. Usted tiene que tener cuidado con lo que mete a su casa. Usted tiene que investigar qué es lo que mete a su casa. Porque todas estas cosas se miran bonitas. Yo estaba mirando con mi esposa justamente ayer. Estaba mirando la foto de cada uno de estos ídolos. Y hay unos que están bien bonitos para tenerlos de decoración ahí en la esquinita, ¿verdad? Porque los pintan bien, son artífices que los hacen bien y se miran como una decoración. Pero ahí hay un demonio escondido adentro de cada potestad de cada ídolo de esto. Ahora, eran tan religiosos estos atenienses que tenían todos estos dioses, pero dijeron, hay que hacerle un altar al Dios no conocido. Pablo fue interrumpido, aquí estoy terminando ya. Pablo fue interrumpido aquel día por los atenienses cuando apenas él iba llegando a lo que es la médula del mensaje que él quería transmitirles. Sin embargo, estableció las bases del evangelio. Y me llama la atención la sagacidad del apóstol, porque no se metió en presentarles el evangelio de una manera tal que ellos se pudieran negar a escucharlo, sino que partió de donde ellos se encontraban, de la idolatría, de la miseria en la que ellos se encontraban. De allí partió el apóstol Pablo, y aunque fue interrumpido, él
dejó claras las bases del evangelio, y es lo que le quiero dar a continuación, terminando acá. Lo primero que el apóstol Pablo les hace para ellos es que les revela a esta ciudad idólatra el único y verdadero Dios. Él les dijo que el Dios que creó el cielo y la tierra no puede estar viviendo en templos hechos por hombres o honrado por manos humanas, como diciéndole, bueno, si estos son dioses, ¿por qué tienen ustedes que estarlos socorriendo? ¿Por qué tienen que andarlos cargando? ¿Por qué tienen que estarles limpiando la cara? Si son dioses, ellos pueden socorrerse ellos mismos. Lo que Pablo está diciendo, entonces sentó las bases del Dios poderoso. Y lo segundo que Pablo les enseña es el arrepentimiento genuino, sin el cual nadie se puede acercar a Dios. Algo que se ha perdido en este tiempo. O sea, ya ni siquiera se habla de arrepentimiento. Ahora en los Estados Unidos lo más sexy que se dice cuando alguien peca es I'm sorry, ¿verdad? Y Pablo lo lleva a un arrepentimiento genuino, sin el cual nadie puede acercarse a Dios. Lo tercero, el apóstol Pablo les habla de un juicio divino. Dice el apóstol Pablo, pero Dios, habiendo pasado por alto, versículo 30 del capítulo 17 de Hechos, los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y oiga, y termina diciendo, por aquel varón el cual levantó de entre los muertos. Aquí el apóstol Pablo establece que el único camino, la única fuente de salvación, la única esperanza de vida eterna, el único que tiene poder para perdonar pecados, se llama Jesucristo. 4 bases fundamentales del evangelio el apóstol Pablo asienta con este mensaje allí en una ciudad sumergida en la idolatría. Ahora, présteme su mayor atención en los últimos 2 minutos. ¿Cuál es el mensaje central que quiero dejarle en este día? Cuando usted y yo conocemos a Dios de una manera personal y lo conocemos tal como Él es, como las Sagradas Escrituras lo presentan, las circunstancias adversas no nos van a privar de cumplir el gran propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Como lo agarré bien descuidado, se lo voy a repetir. Cuando usted y yo conocemos al Dios de la Biblia, al Dios nuestro, de una manera personal e íntima, las circunstancias de la vida no nos van a privar de cumplir el gran propósito de Dios que Él tiene para nuestra vida. Porque Dios es más grande que tus circunstancias. Dios es más grande que las adversidades. Dios es más grande que tus problemas. Dios es más grande que las vicisitudes de la vida que enfrentamos a diario. Oiga esto, por favor. El apóstol Pablo fue llevado al Areópago no para dar una campaña evangelística. El apóstol Pablo fue llevado al Areópago por los epicúreos y los estoicos, que eran filósofos griegos. Fue llevado para ser confrontado. Porque cuando lo llevan allí, lo primero que le preguntan y le dijeron, ¿qué es ese palabrerío que anda por allí? ¿Vienes acaso a enseñarnos alguna doctrina rara que no sabemos ni qué estás hablando? O sea, a Pablo lo toman y lo llevan a un lugar de juicio, lo llevan a un tribunal para juzgarlo y para confrontarlo acerca de su doctrina o del Dios que él predicaba. Pero lo que parecía ser una amenaza que podía convertirse hasta en muerte, si lo descubrían realmente que él estaba en contra de toda la multitud de dioses que ellos tenían, lo que parecía ser una adversidad, lo que parecía ser un problema, lo que parecía ser una gran amenaza, Dios la convierte en una gran oportunidad para predicar el evangelio de Cristo en un auditorio o en una multitud que ni siquiera conocía a Dios. ¿Qué quiero enseñarle con esto? Yo no sé lo que usted esté enfrentando en este tiempo.
Yo no sé los problemas que usted esté enfrentando o haya enfrentado. Pero en este momento el Espíritu Santo me recuerda un incidente y gracias le doy al Espíritu Santo que me lo recuerda. Algo que marcó mi vida y yo creo que va a marcar la suya también. Porque de repente nosotros pensamos que este Dios nuestro es un Dios nomás de domingo, ¿verdad? Cuando gloria a Dios, aleluya. Mire, aquí nosotros nomás las alas nos hacen falta. Aquí podemos estar todo el día y parece que andamos flotando en el aire, en el cielo, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Pero el Señor me recuerda este incidente. 1996. Conocí una señora aquí en Tucson, Arizona, una anciana de la iglesia, una mujer consagrada, una mujer de Dios, una mujer que no se le escapaba a nadie de que le hablara del evangelio. Yo dejé de salir con ella a evangelizar porque me asustaba. Ella se encontraba con los profesionales, nos íbamos a los bancos, ahí donde entra la gente, los profesionales, los banqueros y esa gente de renombre, y llegaban bien con su corbata y todo, y esta señora les presentaba el evangelio y ella, una mujer casi sin alfabeto, a grandes penas estudió segundo grado de primaria, pero ella se les presentaba a hablarles acerca del amor de Cristo. Y me acuerdo en una ocasión que uno de esos entacuchados le dijo: sorry, I don't have time for you. Y así nomás la dejó hablando. Y esta señora, yo no sé ni a qué hora le agarró la corbata y se dio vuelta aquí y le dijo: usted me va a escuchar en que sea 30 segundos. Y mire, le digo la verdad, yo me asusté porque dije, este ingrato va a llamar a la policía, que vamos a terminar en la cárcel los dos. Y lo agarró de aquí y le dijo: usted me va a escuchar, Jesucristo lo ama a usted, si no se arrepiente, usted va a parar al infierno. Usted a sus letras, a su estudio no le sirve de nada, sino que se tiene que arrepentir. Y miren, en 30 segundos le predicó el evangelio. Y aquel hombre, oh, I'm sorry, todo asustado, y se metió. Pero le predicó el evangelio. Y yo salía con ella aquí por la avenida 6. Les salían los borrachitos así todos atalantados y la querían avergonzar, y los agarraba de aquí y les predicaba el evangelio. Los sentaba, los arrodillaba en la calle. Pero un día ella cayó enferma, y enferma fuerte. Me recuerdo que los últimos 4 años fueron tristes para nosotros, no para ella. Para nosotros, porque yo la extrañaba a ella en la iglesia. Cada domingo yo podía identificar el lugarcito donde ella se sentaba. Lo tenía ya marcado, seleccionado. Nadie podía tocar ese lugar. Y cuando ella se enfermó muy fuerte de los riñones y cayó en el hospital a base de ese problema renal que ella tenía, la tuvieron que internar en un lugar para que estuviera ahí 24/7 tratándose con el, ¿cómo le llaman a este? El diálisis. Que tenían que hacérselo cada día porque ya sus riñones no le servían. Y yo me recuerdo que cuando fui a visitarla y ella me dio la noticia, yo estaba quebrantado, yo estaba llorando porque yo amaba a esa señora, la apreciaba, era, mire, como mi héroe. Cuando yo andaba así con las pilas bajas y todo asustado, yo iba con ella y ella me daba palabra y muchas veces también me agarró así bien fuerte y me sacudió y me dijo: acuérdese que es hombre. Así me decía. No era eso, ay hermanito, venga, no. Una vez yo andaba un poco asustado por algunas cosas que habían pasado y triste y hasta enojado. Y me acuerdo perfectamente bien, era un domingo. Yo fui a visitar después de la iglesia ahí a ese lugar donde ella estaba. Y me dijo: hermano, acuérdese que usted cuando lo parieron hombre. Póngase lo que se tenga que poner, pero no ande llorando, porque el evangelio es para valientes, no es para cobardes. Y era la manera que tenía de consolarme. Y salí bien consolado y regañado. Un día, cuando ella tenía ya 4 años metida en ese lugar, un día orando, era un sábado, orando con ella, yo la agarro a la mano y estoy orando por ella. Y yo era el que salía ministrado. Se supone que yo iba a ministrarla a ella, pero yo salía ministrado. Y cuando ya los médicos habían dicho que le quedaban semanas para morir, yo voy a orar por ella y le agarro las manos y estoy orando con ella. Y ella logró abrir sus ojos y me dijo: Neftalí, te voy a decir mis últimas palabras, quizá ya no voy a hablar contigo. Pero me dijo: bendito sea Dios por estos 4 años que me regaló
en este lugar. Han sido los años más hermosos de mi vida. He ganado más almas para Cristo que en toda mi vida. Así me dijo, porque cuando yo llegaba a visitarla a ella tenía como 15, 20 ancianitos también que estaban en las mismas condiciones. Los reunía aquí, estaba con su Biblia predicándole del evangelio. Mire, nosotros vamos a morir, un día esto lo morimos, pero esta vida aquí es pasajera, pero hay el cielo que nos está esperando, allá está Dios esperándolo. Vamos a disfrutar la gloria con Él. Y mire, todos los viejitos llorando, yo salía llorando también. Y yo decía, qué tremenda convicción de mujer. Y qué bueno que el Espíritu Santo me lo recordó ahorita, porque cuando usted y yo conocemos el gran Dios que tenemos, no vamos a andar chillando y llorando allí por cualquier cosa. Mire, los hombres de Dios de la Biblia del primer siglo, estos entregaron su cabeza por lo que ellos creían. Ellos murieron por lo que ellos creían. Cuando los amenazaron y les dijeron que iban a morir o que iban a la cárcel, a ellos no les importó. El apóstol Pedro dijo, juzguen ustedes a ver qué es más lícito, obedecer a los hombres o obedecer a Dios. Pero los cristianos del siglo XXI nos asusta cualquier cosa, hermano. Y si algo quiero dejarle en este día, es que cuando usted y yo conocemos a Dios, nada ni nadie nos va a asustar. Una enfermedad no te va a detener de hacer la obra del Señor. Un diagnóstico no te va a paralizar de hablar del gran Dios que tenemos. Recuerdo que en una ocasión, cuando enfermé de muerte, yo le dije al Señor, yo no sé cuántos años me vas a regalar, no sé si quizás sean pocos o muchos, pero dame el privilegio de hablar de tu gracia, de tu poder, de tu amor. Y voy a predicar que tú eres mi sanador hasta el último segundo de mi vida. Si no me sanas, no importa, pero yo voy a hablar de que tú eres mi Dios, mi sanador, el todopoderoso. Porque dele ese aplauso a Jesucristo. Porque lo que el diablo quiere es asustarnos. Por eso usted va a dar cuenta que de repente hay un problemita. Ya los creyentes no quieren venir a la iglesia. Hay un ruidito por ahí, alguna amenaza. Ya no quieren venir a la iglesia. Y el diablo está alegre, celebrando. Y cuando los creyentes dicen, mire, ¿sabe qué? Hoy no vamos a ir porque no me siento bien. ¿Cómo voy a ir a adorarlos? Y mira cómo estoy arruinado. Me corrieron del trabajo, no tengo salud, mi familia está en problemas, que voy a salir a la iglesia. Amén, dice el diablo. Quédate aquí mirando a la Paquita, la del barrio, aquí vas a estar contento en la casa. Esta historia tiene un final glorioso. Oiga esto usted. Pablo fue llevado ante un tribunal griego llamado el Areópago para ser juzgado y para ser confrontado. Pero esa situación que parecía ser una amenaza de muerte la convierte en la gran oportunidad para predicar el evangelio de Cristo. Y esta historia termina así. Dice la Biblia, literalmente en el versículo 32, que después de oír al apóstol Pablo, Dionisio, el areopagita, o sea, el encargado de allí del tribunal, Dámaris, una destacada mujer de Atenas, y un buen grupo de personas de la ciudad recibieron a Cristo como Señor y Salvador personal de sus almas. ¿No se le hace eso maravilloso? Yo me alegro cuando recientemente han habido algunos incidentes. Bueno, lo puedo hablar con confianza. Han habido algunos incidentes de algunos hermanos que han detenido y los han llevado a ese centro de detención que tienen. Pero a mí me da gusto, y no me da gusto porque se lo llevaron, quiero que sepa que me entristezco, pero me da gusto cuando los escucho decir, es que mira, allí teníamos 2, 3 servicios diarios, predicábamos al Señor, la gente lloraba, la gente convertía al Señor, orábamos por ellos, ministrábamos su corazón. Hermano, eso es lo hermoso. O sea, si vamos a tener que estar en una cárcel para predicar el evangelio de Cristo, gloria a Dios. Si vamos a tener que estar en un hospital como la hermana que le acabo de decir, que a sus últimos 4 años de vida, teniendo diálisis cada día en ese lugar, ella los aprovechó como su mejor oportunidad para hablar de Cristo. Gloria
a Dios. No importa donde quiera que usted y yo estemos, debemos entender que el Dios grande y todopoderoso está con nosotros. Póngase sobre sus pies, por favor, en este día. Yo siento la gloria del Señor. Yo siento que este Dios que era desconocido para los atenienses, no lo es para usted y para mí. Oiga esto usted, por favor. Dios era desconocido para los atenienses, pero con un solo hombre que lo conocía. Présteme su mayor atención. Un solo hombre, el apóstol Pablo, que conocía a Dios en medio de una multitud que no lo conocía, fue suficiente para cambiar la atmósfera. Una atmósfera de muerte, de amenaza, en una atmósfera de gloria, de bendición. Ese Dios está contigo. Ese Dios está dentro de ti. Ese Dios está contigo en el trabajo, está contigo en la escuela, está contigo cuando vas al supermercado, está contigo a donde quiera que estés. Ese Dios va a brillar por ti o a través de ti a donde quiera que vayas. Y yo quiero dejarle esta palabra terminando ya. No deje que nada ni nadie lo intimida o le robe el gozo y la libertad que Dios nos ha dado. Y yo quiero invitarle en este día, antes de irnos de este lugar, que nos juntemos un momentito aquí, porque le estaba orando justo esta madrugada, le estaba orando al Señor y le estaba diciendo al Señor: Señor, queremos conocerte de una manera más personal. Yo oré a Dios esta madrugada y creo que escuché la voz de Dios que me dijo: me voy a revelar y me voy a dar a conocer de una manera personal, que de ahora en adelante usted y yo vamos a hablar de Dios, no de la historia de otro, sino de nuestra propia historia. Dios se va a revelar a tu corazón, a tu espíritu, y vas a empezar a hablar con denuedo la palabra de Dios. A donde sea que Dios te ponga, allí Dios va a hacer proezas y milagros a través de ti. ¿Qué le parece si me regala unos minutitos aquí en el altar? Yo quiero que oremos juntos y pedirle a Dios que nos traiga una revelación más clara de su amor, de su carácter, de su corazón. No queremos tener la idea o la imagen de un Dios vengativo, enojado, castigador, para andar asustados por la vida. No, tampoco queremos tener la imagen de un Dios permisivo, un Dios pasivo, un Dios que podemos hacer lo que queremos y a Él ni siquiera le importa. Yo quiero que en este día, en este altar, usted cierra tus ojos y pídele al Padre en el nombre de Jesús que se revele a ti a través del Espíritu Santo. Siento la gloria de Dios abrazándonos en este día. Siento el poder de su presencia. Siento que su amor está aquí con nosotros abrazándoles. Padre, gracias por la palabra que hemos escuchado en este día. Gracias porque tu palabra es viva. Tu palabra es eficaz. Tu palabra es poderosa. Tu palabra se defiende sola, Señor. Tu palabra tiene el poder de cambiar las cosas, las circunstancias, la atmósfera. Tu palabra, Señor, nos capacita para ser testigos fieles de tu gracia, de tu poder y de tu amor.